Bueno, seguimos, vamos a hablar, lo decíamos al comienzo, vamos a hablar con Gastón Muti, que es docente de la Universidad Nacional de Rosario, investigador de ciencia política. Gracias por haber venido. No, por favor, gracias por la invitación. Bueno, yo decía hoy al comienzo algunas cuestiones técnicas, ¿no?, que hacen al escrutinio. Y me interesaría también la cuestión política, ¿no? Más allá de cómo se hace el recuento y todo, que un poco ya nos hemos desasnado con respecto a las PASO. Se ha perdido un poco la cuestión de partidos, digo porque al tener 30% o un empate técnico, 30% cada uno de los candidatos, es como que quedaron relegados las propuestas políticas y se fija más en la persona. La primera cuestión es que nos hemos vuelto especialistas en sistemas electorales en 3 días, sí, lo cual es una cosa que realmente es bastante interesante porque nosotros que nos dedicamos a estudiar todos los días estas cosas parecían situaciones bastante raras y bastante anómalas que pudieran darse esta paridad bastante importante que tenemos de tercios en nuestra provincia en relación con las 3 principales candidaturas que están allí disputando quién va a ser el gobernador de la provincia. El tema del lugar de los partidos políticos es interesante, que de esas propuestas todas se comportan como frentes electorales. Frentes electorales porque el Frente Progresista es una conjunción de partidos políticos, el Frente para la Victoria es otra conjunción de también distintas fuerzas que están allí actuando, y el PRO por su parte también lo hace de la misma manera. El desplazamiento de los partidos políticos y la priorización de las candidaturas, de las personalidades en la política es un fenómeno que viene ya de tiempo atrás. Pero igualmente lo que también podríamos decir es que cuando estamos hablando de candidaturas a gobernador y vicegobernador en la provincia de Santa Fe, claramente tenemos esos tercios, pero cuando vamos a las otras categorías legislativas o a las otras categorías ejecutivas, como municipios y comunas, allí esos tercios ya no existen. Muy fácilmente podemos demostrar que en las diputaciones el Frente Progresista adquiere un importante triunfo con el 40%, vemos como en el Senado de la provincia tenemos 3 sectores, pero hay una disputa importante entre Frente para la Victoria y Frente Progresista, y 3 senadores del Partido Unión Celeste y Blanco que van a terminar terciando en esa disputa, y por último las intendencias que mayoritariamente han sido del Frente para la Victoria o del Frente Progresista. Sí, es un poco lo que se está publicando ahora, militantes del Frente Progresista, ¿no?, que le dicen a los del PRO, no ganaron las intendencias que tenían que ganar, no ganaron en diputados. Eso hace que ellos se fortalezcan de alguna manera, porque en esa elección ganó el Frente Progresista. Sí, lo que pasa es que lo que falta dirimir es nada más ni nada menos que quién va a gobernar la provincia. Cabeza, claro. Exactamente. Sobre todo porque además, independientemente de ello, cada uno que lo haga, suponiendo el triunfo de cualquiera de los 3 candidatos, ya sea Miguel del Cel, ya sea Miguel Lipsit o ya sea Omar Perotti, de lo que vamos a estar hablando es luego cómo van a gobernar, con cámaras que van a tener una composición particular, y si uno pudiera pensar en un triunfo de Lipsit, tal vez tenga una condición de gobernabilidad mucho más favorable que la que tenía Bonfatti, y si uno piensa en un triunfo de Perotti, tal vez va a tener una situación de gobernabilidad similar a la que tenía Bonfatti, o sea, con la Cámara de Diputados adversa. Y si uno piensa en un triunfo de Miguel del Cel, la situación va a ser mucho más complicada, porque allí va a tener que tener niveles de acuerdo muy altos con los otros partidos, porque no puede manejar ninguna de las 2 cámaras. Ahora, otra de las interpretaciones que se hace dice, bueno, cualquiera de los 3 que gane por una ínfima diferencia, los otros 2 le van a decir, te votaron en contra del 60%. ¿Está bien esa lectura o no? Esa lectura puede ser válida, pero lo que tenemos que pensar es que en las elecciones pasadas, quien triunfó, Bonfatti, lo hizo con el 37% de los votos. Con lo cual, uno ya le podría haber dicho, hay 63% del electorado que está en contra tuyo. Y cuando uno va a hacer una evaluación comparada con otros países, es bastante natural en elecciones, por ejemplo, parlamentarias europeas, que niveles de votación similares a este sean los que se produzcan. Lo que sí es importante es que cualquiera sea el ganador, el nivel de acuerdos que la provincia va a exigir para el futuro van a ser mucho más importantes que los que fueron para el pasado. Entonces, en eso va a haber una modificación sustancial de cómo hacemos política en la provincia y de cómo los partidos se van a tener que poner de acuerdo. Se habló mucho en estos días de balotaje.
de que Santa Fe debería hacer una reforma de su constitución para tener el balotaje, y muchos dicen, claro, ponen el balotaje adelante, porque esto es lo que resultaría de ahora, pero atrás hay otras cuestiones políticas que realmente van a eso, ¿no? Por ejemplo, el sistema que tenemos, que con un voto el ganador se lleva 28 diputados. Exactamente. Todo, ¿no? Lo que pasa es que nuestra provincia ha sido la única en el país que ha fracasado en todos sus intentos de realizar reformas de su constitución. Particularmente pensemos que nuestra constitución provincial, si bien es una constitución muy avanzada en muchos temas, aunque es de 1962, tiene todavía que adecuarse de una manera muy importante en temas específicos a la constitución de 1994 nacional. Uno de ellos, claramente, y creo que nadie lo está planteando en este momento, pero que es un tema que ya ha sido planteado, es el de las autonomías provinciales. Otro de los provinciales, perdón, municipales. Otro de los temas es justamente el del reparto de los diputados, donde todos sabemos que por constitución provincial, cuando tenemos 50 diputados, quien gane, aunque sea por un voto, se va a llevar los 28 que le corresponden según el articulado. Y esto es porque se quería garantizar en su momento la gobernabilidad de quien ganara, claro. Pero hoy tal vez lo que la ciudadanía y los partidos políticos parecerían querer es que lo que exista es más representatividad antes que gobernabilidad. Vuelvo a lo de los frentes, porque me quedó colgada una pregunta. Digo, ¿es el fin de los partidos tradicionales? ¿Ahora todo frente? Los partidos tradicionales han demostrado una absoluta sobrevida. Y mientras se ha publicado libros incluso con títulos La política después de los partidos, y se ha hablado de la muerte de los partidos políticos, etcétera, nadie puede dudar de que los partidos políticos siguen estando entre nosotros. Lo que sí es cierto es que los partidos ya no tienen el componente que nosotros tradicionalmente le dábamos, dotábamos a esos partidos como tales. Y uno de los puntos más importantes es la tensión, el enfrentamiento entre tendencias personalistas dentro de los partidos. Buscamos a personas que se conozcan, que tengan un alto nivel de conocimiento público. Del CEL es una de ellas, con un 100% de conocimiento en la provincia de Santa Fe, y cada vez parecerían que están más debilitadas las ideas que esos partidos llevan adelante. Es la demanda, ¿no? Que todos los políticos decían, o por lo menos Perotti decía, quiero discutir ideas, discutir proyectos, y no... ¿La gente vota por conocimiento? ¿Siempre vota por conocimiento? ¿De las ideas o de las personas? No, de las personas. De las personas, por supuesto que sí, porque si no las conocen muy raramente lo vayan a votar. Ya es bastante dificultoso que se vote el partido. Ya no existe aquella vieja tradición de que la familia Pérez era de tal partido, la familia Sánchez era de tal otro, y toda la descendencia seguían estando allí. Ahora tenemos un voto mucho menos anudado a los partidos políticos, mucho más selectivo. Para muchos es un voto mucho más pensado y mucho más inteligente por parte de cada uno de los ciudadanos. Gastón, le pido que se quede un segundito, sí, bueno. Porque tenemos una comunicación telefónica con Lisandro Villar, que es apoderado del Frente Progresista, que está trabajando en Santa Fe con el recuento final. Lisandro, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, te escucho muy bajo. Bueno, ahora los técnicos van a subir el bárbaro, porque estoy en la calle, discúlpame. Está bien, está muy bien. Otro día de recuento, y nosotros recién hacíamos mención a dos frases de apoderados, uno del Frente Progresista que decía que estaba todo igual, y otro del PRO que nos decía que se achica la brecha. ¿Qué nos puede decir con respecto a estas últimas horas? Disculpame, porque de verdad te escucho muy bajo en el texto. Te entendí dos apoderados del Frente Progresista. No, que del Frente Progresista nos dicen que está todo prácticamente igual que como se conoció el día de la votación. Y desde el lado del PRO nos dicen que se achicó la brecha. Yo no sé sinceramente cuáles son los números que está manejando la gente del PRO. Nosotros tenemos un relevamiento hecho con las planillas de nuestros fiscales en todo el territorio provincial, con las planillas de las elecciones del día domingo, y lo cierto es que ese relevamiento con la totalidad de las planillas nos da una diferencia similar a la que dio el escrutinio provisorio, y que ese número no se está moviendo en estos dos primeros días de escrutinio con 3.000 mesas escrutadas. O sea que lo que da el escrutinio provisorio ya es una proyección y prácticamente para ustedes dicen es irreversible, va a ser así. Yo
yo no quiero hablar de irreversibilidad, yo intento ser muy respetuoso de toda la gente que está trabajando. Nosotros lo que decimos es que tenemos las planillas de nuestros fiscales, que las planillas de nuestros fiscales están siendo en este momento, es decir, confrontadas con los que se va escrutando en cada mesa, que a nosotros ese número nos da una diferencia a favor de Miguel Lipschitz, similar a la del escrutinio provisorio, y que eso se viene manteniendo prácticamente igual en 3.000 mesas escrutadas sobre 7.600 que hay en la provincia. ¿Cuánto se ha escrutado hasta ahora? Estamos alrededor de las 3.000 mesas. En este momento se está escrutando la ciudad de Santa Fe. La verdad que es un buen ritmo si lo comparamos con el de las primarias. Se está desarrollando todo dentro de un clima de normalidad. No hay mayores problemas en las mesas. Hay un muy buen trabajo de las autoridades de mesa el día domingo, lo cual facilita el recuento. Se están abriendo las mesas en las cuales hay algún tipo de diferencia entre las planillas de algún fiscal con las planillas que vienen en la urna, que la verdad que no son muchas. Y te repito, a nosotros esa carga de datos nos está dando exactamente la misma diferencia que tenemos el día domingo. Teniendo en cuenta lo que se ha escrutado hasta ahora, ¿los tiempos son exactamente los que se habían planificado? ¿10, 11 días más o menos? Es muy difícil planificar tiempos en función de que hay distintas realidades territoriales. Hoy, por ejemplo, en Santa Fe, donde hay mayor cantidad de categorías que en el interior, porque se escruta concejales y por ahí las planillas tienen alguna problemática más y hay más fiscales, se ralentiza un poco el escrutinio. Cuando se cuenta el interior va más rápido. De todas maneras, en un muy buen ritmo de carga, estamos hablando de 3.000 mesas en 2 días. Manteniendo este ritmo, yo supongo que en 5 o 6 días debiera estar el resultado, en 5 o 6 días de escrutinio en total, podría estar el resultado definitivo si esto no se hace demasiado lento en Rosario. Hay que esperar a que entre Rosario, que es la clave en general en todos los escrutinios definitivos de los tiempos en los cuales se maneja. Bien, Lisandro, una última pregunta, para despejar todas las especulaciones políticas, porque claro, hay un montón de declaraciones en diarios, en radio, televisión. Cuando se termina un día de trabajo, los apoderados dicen todos, ok, ¿no? ¿Están todos de acuerdo con lo que se está realizando? Cuando termina un día de trabajo, respecto a la mesa escrutada, ¿me está preguntando? Sí, con el trabajo realizado en el día, digo, no hay objeciones de parte de nadie por ahora. Eso no es cuando termina un día, sino que es mesa por mesa. Cada mesa que se escruta, el fiscal de mesa, que todos los partidos tienen fiscales, mesas que se están escrutando en este momento. Y cuando en cada momento que termina de escrutarse una mesa, el fiscal aprueba el acta de esa mesa, con lo cual hasta donde yo sé no existe ningún planteo judicial respecto de la mesa escrutada. Bien. Al contrario, termina de escrutarse una mesa, ya sea confrontando las planillas o cuando se abre y se cuenta adentro, y los fiscales firman su conformidad, los fiscales acreditados por las distintas fuerzas políticas. Bien. Muy bien, Lisandro, muchísimas gracias por el contacto. Bueno, gracias a ustedes. Hasta muy luego. Esclarecedor. Teniendo en cuenta esto, ¿no?, que decíamos, hay demasiadas son las cuestiones que se dicen en los medios de comunicación políticos, ¿no?, que asisten a un lugar a otro, que son entrevistados y que por ahí dicen, bueno, no es lo que esperábamos, está muy lento, bueno, pero si los fiscales están dando su conformidad con una firma, me parece que ya no hay demasiado. Seguimos con Gastón, bueno, gracias por esperar. No, por favor. Bueno, esto que decíamos, ¿no? Hay una cuestión política que está en el medio y lo que nos queda es esperar a que se concluya el escrutinio, no hay otra cuestión. Y es muy importante que tengamos paciencia y es muy importante esta conformidad de que nos hablaba el fiscal del Frente Progresista y es muy importante también de que tengamos una máxima seguridad de que los votos emitidos se corresponden con quien finalmente terminó siendo electo en cualquier circunstancia. Esto es un elemento importantísimo para despejar cualquier tipo de duda que pudiera existir. Pongo un solo ejemplo, pero bueno, tiene que ver con la paridad que tenemos aquí en Santa Fe. La carga de datos en la elección del domingo de Río Negro llegó solamente al 93%.
¿Por qué? Porque los telegramas enviados con posterioridad de ese 93% no fueron cargados porque o estaban mal confeccionados o había dudas respecto de la consistencia de los mismos, etc. Pero como era una elección absolutamente clara, en donde el gobernador triunfa y Pichetto sale derrotado, no se pone en discusión ese 7% de votos no cargados. En el caso de Santa Fe, con la inmensa paridad que tenemos, este 4,45 se coloca en un lugar terriblemente conflictivo, claro, y dubitativo, etc. Por eso la paciencia es muy importante para reflejar que el accionar de los presidentes de mesa, de los jefes de local, de los fiscales partidarios, de las autoridades del Tribunal Electoral ha sido la correcta. ¿Qué opinión tiene de la boleta única? Digo, teniendo en cuenta que es una herramienta que no tiene mucho tiempo y que algunos critican y otros ponderan. Nosotros hemos trabajado haciendo una comparación bastante activa entre lo que es la boleta única en la provincia de Córdoba y la boleta única en la provincia de Santa Fe. En la provincia de Santa Fe hubo ciertas decisiones que en Córdoba no existieron. Por ejemplo, en Córdoba se le da al ciudadano un solo papel. En Santa Fe se le dan 5 papeles. Allí lo que tenemos es que mientras en Córdoba hay una propensión y hay una casilla en la cual se puede votar por todo el partido, o sea, marcar con una cruz para que en todas las categorías que estén sujetas a elección uno dice quiero votar a este partido en todas. En nuestra provincia lo que tenemos es la elección categoría por categoría. Lo que nosotros vemos es que ha habido una tendencia en Córdoba a priorizar el voto por categorías a un mismo partido, mientras que en la provincia de Santa Fe, con el formato que se ha elegido, tiende a generar que el ciudadano pueda buscar opciones diferentes en cada una de las categorías. Además, lo que la boleta única ha permitido es evidentemente que todos los partidos están representados, porque sabíamos perfectamente en el formato anterior que muchas veces uno podía entrar al cuarto oscuro y no encontrar la boleta que uno quisiera colocar dentro de un sobre, porque existía esto de el robo de boletas, la sustracción, etcétera. Pero además, uno de los temas que algunos piensan que la boleta única refuerza es que la personalización de la política con ella es mucho mayor. ¿No hubiesen llegado los partidos de izquierda que hoy que ya tienen lugares en el Consejo? Sí, por supuesto. Hubiera sido a lo mejor mucho más dificultoso porque la ciudadanía se hubiera tenido que poner a cortar boletas o a marcar de forma diferencial. Y creo que el Consejo Deliberante de la ciudad de Rosario va a ser un Consejo Deliberante muy interesante y muy plural y que muestra también la diferencia de opiniones que en nuestra ciudadanía existe. Gastón, muchísimas gracias. No, a ustedes por la invitación. Seguimos con Gaby Maldonado, antes el auspicio.